En el marco de la materia Economía Laboral, voy a desarrollar este video abordando la problemática que implica la economía informal y su impacto tanto en la sociedad como en la economía. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo ha realizado numerosos estudios referentes a este tema, dando cuenta que un importante porcentaje de la fuerza de trabajo mundial efectúa sus actividades dentro de la economía informal. Como para empezar a analizar el tema de la informalidad, podemos abordar este concepto desde el punto de vista teórico. Cabe mencionar que el concepto de informalidad ha ido evolucionando desde los años 70 hasta el presente. Si bien al principio de los 70 tenía un concepto, como dije anteriormente, teórico, en la actualidad este tema de la informalidad debe ser abordado y desarrollado desde un punto de vista multisectorial y diverso, debido a la complejidad que implica en el presente el tema de la economía informal. Dando un enfoque teórico, como dije anteriormente, podemos analizar tres teorías: la teoría del dualismo, la teoría del estructuralismo y la teoría del escape. Básicamente, la teoría del dualismo implica que hay dos tipos de economía: una economía moderna y una economía tradicional. En el caso de la economía moderna, absorbe la mayor cantidad de puestos de trabajo, pero al no poder absorber a todos, los trabajadores restantes caen indefectiblemente en la economía informal o en la economía tradicional. También hace un análisis de los mercados laborales segmentados, dando a un primer sector, un sector primario, los mejores puestos de trabajo, las mejores remuneraciones, las mayores oportunidades, y a un sector secundario que absorbe los peores puestos de trabajo, los menos protegidos, que serían considerados los malos trabajos. Siguiendo con este análisis, tenemos la visión del estructuralismo. En este caso, el estructuralismo determina que la mayor cantidad de la economía informal está afectada como consecuencia del desarrollo del sistema capitalista y de la globalización. Las empresas, tratando de reducir costos y de aumentar la productividad, ofrecen sistemas contractuales un tanto precarios. ¿Para qué? Para ahorrar costos y maximizar la competencia. Y finalmente tenemos la teoría del escape. En la teoría del escape se toma como concepto que tanto los trabajadores como las empresas deciden ellos no ingresar a la formalidad, o determinan hasta qué punto les conviene o no cumplir la legislación vigente y las normas que implican la formalidad, ya sea de aportes a los trabajadores, cobertura social, etc. En este momento les voy a ofrecer mirar un video para poder analizar este tema, cómo impacta en la actualidad. El trabajo informal es uno de los principales problemas sociolaborales y económicos que existen en la Argentina. El discurso políticamente correcto siempre indica preocupación sobre qué es lo que está pasando con el empleo informal y un poco de indignación. Lo cierto es que los principales responsables del trabajo informal son los empresarios. Y hay que decir que el trabajo informal implica limitaciones a los derechos laborales, a los derechos de los trabajadores. Además, que está asociado con la pobreza. Hay que decirlo, el trabajo informal, el trabajador informal significa que son trabajadores pobres porque tienen ingresos más bajos y por consiguiente están desprotegidos. Vamos a ver las características de ese trabajo informal a partir de lo que es esa desprotección de los trabajadores. Primero, no tienen obra social. Fundamental. A veces uno no toma la dimensión entre lo que es un trabajo formal y el informal. La protección que tiene el que está formalizado, el que está registrado, es que tiene una cobertura médica. Le pasa algo y puede ir a una obra social, a una prepaga que la empresa paga. Aquí, el trabajador informal, el trabajador no registrado, ¿cómo se conoce? El trabajo en negro no
tiene cobertura médica, no tiene obra social, tampoco tiene aportes jubilatorios. Que el problema no es solamente el presente, sino también el futuro. Por ejemplo, en este segundo punto. No le hacen aportes jubilatorios la empresa, obviamente porque están en negro, es informal, y tampoco hace aportes jubilatorios. Significa que cuando termina su vida activa, ¿qué pasa? No tiene la jubilación, no tiene jubilación. Después, no tiene ART, ¿qué significa? No tiene cobertura por accidentes de trabajo. Digamos, una desprotección impresionante. Uno cuando toma dimensión, cuando uno está formalizado, uno lo naturaliza. Lo que uno tiene que tomar conciencia es que no tiene ningún tipo de cobertura ante cualquier tipo de accidente. Y tampoco tiene cobertura sindical. No tiene un gremio, no está sindicalizado. ¿Qué significa todos estos puntos que nosotros estuvimos viendo? Desprotección laboral. Esto es un punto esencial para entender la vulnerabilidad y por consiguiente la situación de desprotección. No solo pasa la cuestión central por el dinero que perciben, que es muchísimo más bajo que un trabajador formal, sino también por estos puntos que vos recién hacías mención, Alfredo. Pablo, lo que dijiste con el tema del salario es clave. Pero analicemos qué pasó con la evolución del trabajo informal. Vamos. A mediados de la década del 70 comenzó el crecimiento de la informalidad, del trabajo en negro. Y esto hay que decirlo, con dictaduras militares, en procesos democráticos, con políticas neoliberales, con políticas de intervención del Estado, con economía creciendo o economía en recesión, fue creciendo el empleo informal, hasta que en el 2004 se produce una tendencia. Pero en el 2003, ¿cuál era el porcentaje del total de los trabajadores informales? 49,7%. La mitad de los trabajadores en Argentina en el 2003 estaba en la informalidad. Como te dije, en el 2004 se rompe, se quiebra esa tendencia al alza y empieza a bajar. Ojo que la baja del empleo informal, no solamente en Argentina, a nivel internacional, es muy, muy difícil. O sea que después vemos, a fines del 2013, que bajó al 33,5%. Esa baja es muy importante, igualmente sigue en niveles elevados. Pero ese dato del 33,5%, hay que decirlo, que en el 2009 se estancó. Digamos, estuvo bajando y en el 2009 por la crisis internacional y por la crisis local se estancó en esos niveles. Como observamos en el video de Visión 7, podemos concluir que la informalidad es la mayor deuda social que tenemos en el presente. Básicamente porque es sinónimo de pobreza, de desprotección, de falta de oportunidades y de equidad. Como dije al principio del video, la Organización Internacional del Trabajo hizo numerosos estudios referentes a este tema. Ahora bien, ¿quiénes son los más afectados por la informalidad? Los más vulnerables del mercado laboral. En este caso, podemos considerar a los migrantes, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos y a las personas menos calificadas. Por este tema, la Organización Internacional del Trabajo ha propuesto la creación de un ente tripartito en el que participen tanto empresas como gobierno y como trabajadores para que juntos articulen políticas que fomenten el paso de la informalidad a la formalidad y también la creación de trabajo decente. Como dije anteriormente, la economía informal, el trabajo informal afecta a los trabajadores, a las empresas y al Estado. A los trabajadores los afecta directamente. ¿Por qué? Porque no se reconocen sus derechos laborales, no se reconocen los aportes patronales, tienen desprotección social, no tienen seguro contra la vejez, no tienen cobertura, no tienen representación sindical. En este sentido podríamos nombrar a las empleadas domésticas, a los trabajadores rurales, a la explotación infantil. Ahora también afecta a las empresas, porque afecta a los niveles de productividad, limita las capacidades de expansión y en el mercado laboral existe una competencia desleal. Y finalmente también afecta al Estado, porque afecta a la equidad de la sociedad y le quita capacidad al Estado para recaudar recursos que después redistribuye en la sociedad.
El Estado Nacional actualmente cuenta con distintas fuentes de información que le permiten medir los niveles tanto de empleo como de desempleo como de informalidad laboral. Entre los que podemos nombrar, podemos decir que se encuentra la encuesta permanente de hogares elaborada por el INDEC, la encuesta anual de hogares, la encuesta de protección y seguridad social y la información brindada por el Sistema Integrado Previsional Argentino SIPA. Cabe aclarar que si bien hubo una reducción de los niveles de informalidad en el periodo comprendido entre el año 2013 nuevamente un 50% a un 35%, el fenómeno de la informalidad es un fenómeno tanto a nivel nacional como a nivel mundial que tiende a crecer, independientemente del ciclo económico en el que nos encontremos, ya sea este recesivo o sea este de crecimiento. Actualmente en la Argentina 4 de cada 10 trabajadores se encuentran comprendidos en la informalidad. Ante este dato hay que hacer algunas aclaraciones. Los trabajadores independientes son los que mayores niveles de informalidad tienen, llegando aproximadamente a un 60%. Y geográficamente, los índices que se miden en el NOA, en el nordeste argentino, son mayores a los centros urbanos en la actualidad. Esto debido al trabajo rural, más precisamente. Ahora bien, con toda esta información, con estos indicadores y demás, es necesario, y este es un punto clave en este trabajo, que el Estado tenga un rol activo y presente, arbitrando y proponiendo leyes y normativas que permitan la formalización laboral, pasando de la informalidad a la formalidad y la creación de trabajo decente. Estas políticas tienen que ser constantes y tienen que ser medidas que se prolonguen en el tiempo independientemente de los procesos políticos en los que se encuentren. Estas medidas tienen que apuntar básicamente a dos objetivos. Una, como dije anteriormente, es a crear marcos que permitan pasar de la informalidad a la formalidad, y la otra es la de dar cobertura, asistencia social, capacitación, asistencia médica. ¿A quiénes? A todas esas familias y a todos esos trabajadores que actualmente se encuentran comprendidos y enmarcados dentro de la economía informal. Ante esta situación, la Argentina ha tenido una actividad activa y proactiva para mitigar los efectos de la informalidad. Algunos programas que podemos nombrar: existe el Programa Nacional de Regularización del Trabajo, creado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Registro de Trabajadores, el Sistema de Trabajadores Digitales, el Registro de Trabajadores Digitales, la formalización de trabajo doméstico, también dándole la posibilidad a aquellos que contratan al personal doméstico poder deducirlo de ganancias, políticas activas para los trabajadores inmigrantes, no considerándolos solo inmigrantes, sino fomentando que se inserten y se puedan insertar en el mercado laboral, el programa Joven Más y Mejor Trabajo, el programa Argentina Trabaja, plan de inclusión previsional, y actualmente se encuentra en elaboración en plan de informalidad cero, que se está trabajando en la actualidad junto con el gremios, trabajadores y el Estado. A modo de conclusión, quisiera reflejar que la problemática de la informalidad, como pudimos ver, es una problemática global y debe ser el Estado quien, a través de las políticas y de la elaboración de políticas, pueda arbitrar medios para mitigar estos efectos, ya que afecta en mayor medida a los trabajadores, a las empresas y al Estado. Muchas gracias.